Muy buenas noches, muchas gracias por haberse unido de su horario complicado, ya se viene un feriado largo, pero nada mejor que irnos con un poco más de educación, ¿no? Este webinar es sobre cómo conseguir una libertad financiera a largo plazo, ¿no? No esperemos que sea algo que pase de la noche a la mañana, así que vamos a hablar un poco de ello. Me presento, mi nombre es Sergio Ponce, soy supervisor comercial en el área de inversionistas, soy licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la UPC, tengo una especialización en Gestión de Productividad en Ventas por la Universidad del Pacífico y actualmente soy candidato a máster en Dirección Comercial y Ventas por la Universidad Europea de Madrid. Tengo experiencia, he trabajado en diversas industrias, desde servicios financieros, en la cual ya tengo casi 6 años, en la industria previsional también, en donde hablamos de fondos de pensiones y procesos de comercio exterior. ¿No? Esto me ha ayudado a poder brindar a la cartera de inversionistas a tener una visión mucho más amplia, un panorama más enriquecedor para que puedan ayudarlos a tomar decisiones de acuerdo a lo que están buscando. Esta noche también me acompaña Fede Lecalle. Por favor, Fede, preséntate para que conozca un poco más de ti. Claro que sí, muchas gracias Sergio. Bueno, buenas noches, mi nombre es Fede Calle, ¿no? Y soy economista de la Universidad de Lima con especialización en mercado de capitales, ¿no? Dentro de mi experiencia laboral, yo comencé un poco más por el lado de investigación de mercado, ¿no? Pasé también por una experiencia en temas de banca, ¿no? Para ver más que todos los instrumentos de endeudamiento, apalancamiento de las empresas, y finalmente ahora estoy un poco más en el área de inversiones, ¿no? Y esto finalmente me dio una visión más amplia de los diferentes instrumentos financieros que existen en el mercado. Ahora, Sergio, si nos puedes ayudar un poco Uy, se nos fue el internet, creo. A con la ver, agenda. les comento un poco qué vamos a ver esta noche. Primero vamos a identificar qué es la libertad financiera, qué entendemos como tal, ¿no? Los principales errores dentro de la planificación para poder llegar a esta libertad financiera. Vamos a hablar de las fuentes de ingresos, cuál es el rol, cuál es la importancia de generar ingresos a través de diferentes fuentes para poder llegar a este objetivo. Algunos instrumentos que nos pueden ayudar a generar ingresos pasivos que ya más adelante vamos a ver. Y como les dije, un espacio de preguntas y respuestas para poder aclarar las consultas que puedan tener. Así que empezamos. Primero, ¿qué significa realmente este término de libertad financiera? ¿No? Básicamente es poder cubrir tus necesidades económicas sin depender de un solo ingreso. ¿No? Creo que estamos, quizás hemos estado acostumbrados a una zona de confort de depender netamente de nuestro trabajo. ¿No? Si es así, no vamos a llegar a esta libertad financiera, no vamos a llegar a disponer de nuestro tiempo como querramos. ¿No? La idea es generar, no tener solo una fuente de ingresos, sino muchas más, para poder llegar a un objetivo como, por ejemplo, tener una jubilación anticipada, jubilarnos antes de la edad legal que nos dice la Constitución. ¿No? Así que es importante que poder generar otros tipos de ingresos aparte del que tú tengas por tu trabajo. La clave está básicamente en dos fuentes, ¿no? Dos pilares importantes para poder obtener esa libertad. Primero, un estilo de vida alineado a tus metas. No es necesario de repente recortar algunos gastos que no nos permiten ahorrar y por lo tanto no nos permiten invertir tampoco para poder generar ingresos. Así que es importante tener un estilo de vida alineado a tus metas. A veces es bueno sacrificar pues algunos gustitos de repente que querramos y salimos, no sé, cada fin de semana, 4 veces al mes, lo reduzcamos a 2, quizás a 3, no nos va a hacer daño, nos va a permitir más bien ahorrar, ¿no? Y también tener una inversión inteligente, un vehículo financiero o alguna oportunidad que nos ayude a generar un ingreso, pero que vaya acorde a nuestro perfil. No solo se limita a instrumentos financieros, de repente los más conocidos, ¿no? Que voy a invertir en bonos, en bolsa, en acciones, sino también pueden ser proyectos como un emprendimiento, de repente me voy a dedicar a importar, no sé, maquinaria para barberías, ¿no? Y obviamente voy a tener un fee, una ganancia, o de repente voy a comprar un departamento para poder alquilarlo y generar una ganancia porque lo voy a alquilar en Airbnb o en alguna aplicación de alquileres de corto plazo, ¿no? Hay diferentes tipos de instrumentos que nos permiten poder tener un ingreso extra.
¿Qué beneficios vamos a obtener si es que alcanzamos esta libertad financiera? Primero, un poder de decisión y autonomía. Ya no vas a estar atado a tu empleo, ¿no? Vas a tener ese poder de decisión, ¿no? Y sabes que ya no dependo solamente de mi ingreso, también mi otro emprendimiento, mi otra inversión me está dando ingresos que me permiten vivir cómodamente y pues puedo disfrutar de mis hijos, irme de viaje de repente, o ya cubrir las necesidades básicas que tengo simplemente con estos ingresos pasivos, que vamos a ver más adelante a qué me refiero con ello. Obviamente vas a tener menos estrés, ¿no? Ya no dependes de una sola fuente de ingreso, puedes cubrir tus gastos y puedes cubrir algunos gustos también, ¿no? Lo cual te permite que tu estrés financiero disminuya y la estabilidad mental y emocional va a mejorar significativamente. Por supuesto que una mejor calidad de vida que va muy ligado al menor estrés. No vas a tener, como digo, más tiempo, menos ansiedad de, oye, ¿cómo voy a llegar a fin de mes para pagar la tarjeta de crédito, pagar la hipoteca u otros gastos fijos que puedas tener? La idea es que estos ingresos puedan cubrir al menos los gastos fijos, ¿no? Y la posibilidad de disfrutar tu tiempo es lo más importante, creo. Eso es un recurso que no es recuperable. Y como lo había dicho hace unos minutos atrás, pues la oportunidad de jubilarte antes, ¿no? Hay personas que bajo una buena planificación llegan a jubilarse con 10, 15, hasta 20 años antes de la edad legal. Otros disfrutan de trabajar, ¿no? Así que pueden hacerlo, pero no tienen la necesidad de hacerlo. Simplemente lo hacen porque les gusta. Así que estos beneficios son súper importantes y creo que todos nosotros en esta sala queremos alcanzar ello. Ahora, ¿qué errores, Fede, son comunes dentro de este camino a llegar a una libertad financiera? Perfecto, Sergio. Sí, justamente antes de comenzar a hablar del tema de, ¿no?, estrategias, finalmente, cuál es el proceso para llegar a la libertad financiera, es bastante importante mencionarles cuáles son los principales errores, ¿no?, que la gente suele cometer al finalmente comenzar, ¿no?, a planear el objetivo. ¿No? Aunque no lo crean, la mayoría de personas no falla por falta de ingresos, sino por una mala estrategia ejecutada. En primer lugar, no tener un plan por etapas, ¿no? Finalmente, no es lo mismo que uno comience a invertir, ¿no?, comience finalmente a proyectar la libertad financiera a los 20, 25 años, que capaz una persona que capaz ya tiene 50, 60 años y que está planeando otro objetivo de inversión, ¿no?, más adelante, ¿no? Finalmente, se tiene que tener un objetivo en concreto, ya sea posiblemente, como mencionó Sergio, capaz comprar un inmueble para alquilarlo, ¿no? Capaz finalmente tener ahorros para poder vivir de ello en la jubilación, ¿no? Finalmente plantearse objetivos y etapas claras, ¿no?, para desde un principio comenzar a invertir. Ahora, dejar el dinero muerto. Seguro muchos de ustedes habrán escuchado el hecho de no dejar el dinero debajo del colchón, ¿no?, porque finalmente pierde valor, ¿no? En el Perú, el promedio de inflación anual es entre un 3 o un 5%, ¿no? Es finalmente el dinero que se va devaluando, ¿no? No es lo mismo tener 100 soles ahora en el 2025 que en el 2005, ¿no? Finalmente uno lo puede ver reflejado en los precios del día a día, ¿no? Para esto finalmente hay diferentes instrumentos, ¿no? Ya sea, ¿no?, los plazos fijos en el banco que dan entre un 0 y un 4% anual, ¿no?, en soles y dólares en promedio, como en otros instrumentos que igual iremos explicando más adelante, ¿no? Y por último, el tema de diversificación, ¿no?, que ese es un tema que vamos a tocar bastante a lo largo de la presentación, ¿no? Para dar un ejemplo un poco claro, ¿no?, si una es una persona dependiente, finalmente los ingresos mensuales es su flujo, ¿no? Si pierde finalmente el empleo, pierde finalmente el flujo que tiene constantemente. De igual manera la inversión, ¿no? Si uno tiene un capital destinado a invertir, ¿no?, es importante que pueda diversificarlo en distintas operaciones, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Siempre es el dicho que hablamos acá en inversiones, ¿no? Poder diversificarlo en distintas operaciones, ya que cualquier eventualidad que pueda ocurrir, ¿no?, finalmente el impacto no sea tan significante. Ahora, ¿cómo puedo empezar a construir ya mi libertad financiera? Sergio, si nos puedes apoyar en esto. Buenísimo. Era algo que hablaba hace unos minutos, ¿no? Ese es el punto de partida. El ingreso activo, que son esos ingresos que tú generas por tu trabajo, pero también es por tu tiempo, ¿no? Y te pagan justamente por un esfuerzo que tú haces dentro de tu centro laboral, pero es el tiempo también que le dedicas. Así que ese ingreso es el punto de partida porque es lo que te va a ayudar a generar ese dinero
para que tu patrimonio incremente, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué se considera un ingreso activo? Tu sueldo por tu empleo, ¿no? Honorarios por servicios profesionales, si quieres consultor, asesor o trabajas como freelance, ¿no? Generas un ingreso por tus honorarios o comisiones por ventas. Hay gente que se dedica simplemente al tema de las ventas y esos ingresos por cerrar tus ventas se considera un ingreso activo. Eso es importante para que tú puedas derivar, ok, una parte de mi ingreso, pues obviamente va para cubrir mis gastos fijos, mis necesidades, otras para mis gustos, y muchas veces olvidamos el ahorro y más la inversión, que son términos totalmente diferentes, ¿no? El ahorro y la inversión no es lo mismo, a veces se pueden confundir. ¿Qué más tenemos? Tenemos ingresos complementarios, estos beneficios, esos ingresos especiales que se debe, pues, por de repente tu trabajo, que por ejemplo puede ser la AFP, ¿no? Que ha sido un tema bastante polémico estas últimas semanas donde muchos hemos solicitado el retiro para poder tener una estrategia de inversión que nos brinda un poco más, que va muy de acuerdo al perfil, ¿no? La CTS que se pagó el mes pasado, ¿no? En quincena, que se paga 2 veces al año, que es un beneficio también bastante bueno. La gratificación que se viene este mes y que también se paga en el mes de julio, son estos ingresos adicionales que nuevamente a veces nos emocionamos y decimos, uy, ya con la gratis voy a hacer esto, el otro, planificamos viajes, regalos, salidas, ¿no? No nos olvidemos, no está mal destinarlo al gasto, pero también es importante una parte, tengámosla en consideración para que nos sirva como un capital para poder invertir y que ese dinero pues crezca, ¿no? Que es el objetivo finalmente, lo cual nos lleva al último ingreso, el ingreso pasivo, que son estas, ¿no? Que vas a generar por las inversiones en las cuales has colocado tu dinero, como puede ser, como lo dije antes, ¿no? El alquiler de un inmueble, has comprado un inmueble o has dado por la inicial, lo has hipotecado, sin embargo, lo estás alquilando y este inmueble pues se va pagando solo, ¿no? Con el alquiler, con lo que vas generando. Y de ahí, una vez ya pagado, si es que puedes amortizarlo antes, mucho mejor, ya va a ser un ingreso neto para ti. Hay alternativas también como factoring, ¿no? Que es una de las alternativas que nosotros brindamos, que son esos ingresos generados por invertir en facturas por cobrar, ¿no? Y ese es un instrumento a corto plazo. Si eres cortoplacista, ese es un instrumento que se acomoda porque van a haber facturas de 15 hasta 120 días, ¿no? Que es un corto plazo. Hay fondos de inversión también, hay varias gestoras que pues colocan en diferentes vehículos de inversión, ¿no? Como puede ser el factoring, pueden ser de repente en notas estructuradas, fondos en préstamos con garantías hipotecarias, y hay un sinfín de vehículos que nos pueden ayudar a generar esos ingresos pasivos. Ya vivir básicamente o tener este flujo por las rentabilidades que va generando tus inversiones. Por lo tanto, ya tenemos los 3 ingresos. El activo, que es el que depende de tu trabajo, el complementario, que son estos boosters que nos pueden ayudar a incrementar el capital de inversión, como la CTS, la AFP o la gratificación, ¿no? Y el ingreso pasivo, que es el resultado de tus inversiones. ¿Ya? Igual, como les dije, les invito a dejar cualquier duda, consulta que tengan en el chat. Eso es un poco lo que les comentaba, ¿no? Los ingresos activos y complementarios son el punto de partida para que tú puedas iniciar tus inversiones. Y esas inversiones como resultado, pues te puedan dar este ingreso pasivo, ¿no? Con las rentabilidades. Ahora, ¿cómo puedo usar mis ingresos de forma estratégica para invertir y acelerar esa libertad financiera? Que es, como les dije, es algo a largo plazo. Si esperamos llegar a una jubilación anticipada para el próximo año, no va a ser posible. Hay que ser estratégico y es algo que Fede nos dijo, una buena planificación, ¿ya? Porque eso es súper importante para cualquier cosa que se pueda hacer. Ay, Fede, ayúdanos con algunas estrategias que son importantes para poder llegar a esa libertad. Claro, Sergio. En sí vamos a tocar 3 puntos importantes, ¿no? En primer lugar, diversificación, ¿no? Que es algo que igual ya hemos comentado con anterioridad, ¿no? Consiste en, finalmente, en más o menos, bueno, hablando de temas de inversión, en poder distribuir el capital total en distintos instrumentos o dentro del mismo instrumento en distintos tipos de inversión. Por ejemplo, si es temas de bolsa, si es temas de factoring, ¿no? En distintos sectores económicos, ¿no? En distintas empresas, ¿no? Finalmente,
De nuevo, bajo cualquier eventualidad, finalmente el riesgo a la inversión está mitigado, ¿no? Está diversificado en distintas operaciones. Consumir información, ¿no? Dependiendo del instrumento de inversión, ¿no?, que vamos a finalmente a comenzar a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de factoring, es muy importante poder revisar, ¿no?, información sobre las centrales de riesgo, ¿no?, de Sentinel, Experian, información de la SBS, información pública también de algunas empresas que podemos encontrar en Internet. No es algo que nosotros siempre mencionamos a nuestros inversionistas. Nosotros mostramos la información de finalmente, los obligados a pagos de las facturas, ¿no?, información lo más concreta posible, pero siempre incitamos a que ellos puedan hacer su propia evaluación, ¿no?, buscar en noticias, buscar en reportes anuales, en sí, para que finalmente analizar, ¿no?, cruzar los datos y puedan tener una decisión mucho más informada, lo que es algo muy importante. Y por último, poder utilizar un intermediario, ¿no? Lo que te va a brindar un intermediario, un broker en sí, es las diferentes opciones de acuerdo al perfil de cada inversionista, ¿no? Capaz si eres un perfil que está buscando un poco más de tasa, un perfil más arriesgado, ¿no? Finalmente, o si eres uno más moderado, más conservador, que está buscando mayor seguridad, el broker finalmente va a poder brindarte estas opciones. Sí es muy importante que ustedes puedan investigar, ¿no?, saber qué tipo de intermediario existe, bajo qué legislación está, las comisiones que cobra el intermediario, que eso es algo muy importante que siempre recalcamos, ¿no?, para que ustedes finalmente, cuando hagan una planeación, un proyecto, puedan calcular, ¿no?, lo más preciso posible cuál sería la rentabilidad generada. Sergio, justo creo que estás muteado. Creo que no terminamos de Ay, escucharte. perdón. Sí, Ahí está. algo que agregaría justamente en la parte de utilizar un intermediario y que no está todavía, y que es importante, es a la hora de elegir un intermediario, saber cuáles son las comisiones relacionadas, ¿no? Porque a veces decimos, sí, una tasa increíble, pero de ahí cuando van a dar las comisiones, porque los brokers normalmente cobran comisiones, ¿no? Esa rentabilidad pues se reduce. Entonces, saber cuáles son las comisiones fijas, las comisiones van a permitir saber cuál es la ganancia neta que se va a tener por las inversiones. Dos, y que creo que es bastante importante, ahorita en el mercado hay muchas empresas de inversiones, unas muy serias y otras no tanto. De hecho, la SBS pone a disposición del público esas alertas de empresas que no están, no tienen el permiso para poder recaudar el dinero del público. Así que los invito siempre antes de tomar una decisión, averigüen, no tan simple como ingresar al portal de la SBS que nos alerta, googlear a la empresa. Es importante que sepan también que siempre hay algo de riesgo. Las inversiones siempre tienen riesgo, ¿no? Entonces, deben considerar ello también para poder tener una estrategia bastante buena. La diversificación es súper importante. Un inversionista informado también es algo bueno. Un buen inversionista se informa, ¿no? Va a cruzar datos, va a ver temas de centrales de riesgo, va a googlear. No solo se queda en la parte de la empresa, sino también quién está detrás de la empresa, averiguar quién es el representante legal de la empresa en la cual queremos invertir. En el caso de factoring, por ejemplo, y ya, ok, veo a Bacus, voy a averiguar cuáles son los números de Bacus, quién es el representante legal o quiénes son los accionistas, ¿no? Eso está a disposición del público en realidad. Así que tomen en cuenta esas tres estrategias que creo que son importantes y que les van a servir. Ahora, ¿qué opciones hay para obtener esa libertad financiera? En nuestro caso hemos elegido dos, en las cuales pues ya tenemos cierta expertise y que nos ha ido bastante bien. Una es una gestora de fondos, que básicamente agrupa el capital de varios inversionistas para invertirlo en diferentes vehículos financieros, ¿no? En este caso, la gestora administra ese capital. Y también tenemos el factoring, que lo que básicamente hacemos es conectar inversionistas que quieren generar una rentabilidad con empresas que necesitan liquidez, ¿no? Y que lo hacen a través de sus facturas por cobrar. Que más adelante vamos a ver con más detalle. ¿Qué es una gestora de fondo? Como le decía, una gestora de fondo es una empresa básicamente que administra el dinero de diversos inversionistas y busca obtener una rentabilidad dentro de un marco de seguridad y cumplimiento, ¿no? Va a depender mucho del perfil de la gestora de fondo que se tiene. Hay gestoras de fondo con un riesgo más acotado, otras con un riesgo más elevado, pero es importante que el inversionista entienda cómo es que funciona la gestora.
¿ya? ¿Y en qué va a invertir? Su principal función es analizar, seleccionar y gestionar el dinero de los inversionistas para poder colocarlo en las oportunidades. Eh, los gestores de fondos normalmente tienen un reglamento extenso, ¿no? Donde se va a hablar de las políticas de diversificación, nuevamente tocamos eso, cuál es el perfil de empresa en el cual se va a colocar, ¿no? Bajo criterios también de diversificación de industrias, por ejemplo, o la clasificación SBS. Así que todo eso debe estar siempre en el reglamento de una gestora, ¿ya? La gestora obviamente va a cobrar una comisión. Las comisiones acá son variables. Va a variar un poco del rendimiento de que tenga el fondo, un fee normalmente fijo, otro variable por, como digo, por la tasa que se ha obtenido a lo largo del plazo. ¿Cómo operan los fondos de inversión? Como les dije acá, el papel del inversionista es importante porque el fondo lo que va a hacer es agrupar este capital de varios inversionistas para invertirlo de forma conjunta en diferentes vehículos. Cada inversionista va a tener una cuota de participación, ¿no? Que va a depender obviamente del monto que ha invertido dentro del fondo. Y de acorde a ello también pues va a tener el rendimiento, ¿ya? Normalmente hay montos mínimos para poder invertir, va a depender de las políticas del fondo. Los criterios de diversificación, que es algo que lo comentaba hace un ratito, ¿no? Un fondo tiene que diversificar. Si no diversifica o no tienen una estrategia clara de diversificación, piénselo 2, 3 veces antes de... Ok, el objetivo de un fondo es siempre diversificar y respetar este principio, que es importante para las inversiones, ¿no? En alguno de esos instrumentos en los cuales puede invertir, puede ser, como les dije, créditos con garantías hipotecarias, créditos corporativos con garantías hipotecarias, que es totalmente diferente, ¿ya? Porque hay el riesgo persona, que son los créditos que normalmente se manejan, que es el riesgo más elevado, y los créditos corporativos, que normalmente suelen ser más bajos. Factoring, confirming, que son instrumentos en los cuales se puede colocar. Y el retorno esperado, ¿no? El fondo es una alternativa mediano a largo plazo. Hay fondos que van desde 18 meses, otros fondos que se van hasta 10 años también. Así que es también bueno analizar qué tipo de fondo queremos en cuanto a duración, ¿no? Hay gente que es más largo plazista, otra que no tanto. Entonces es importante saber cuál es la duración del fondo y cuáles son las penalidades en caso quiera retirarme antes. Eso siempre pregunto. El retorno promedio va a depender nuevamente del riesgo que tenga el fondo. Un fondo con un riesgo conservador va a rondar entre el 10 a un 12% anualizado. Evidentemente en la industria hay de todo. Hay fondos que rinden más, pero si es que eres más arriesgado, pues vamos. ¿Cómo opera Finsmar en nuestra gestora de fondo? ¿No? Lo que hacemos nosotros, como digo, es tenemos el dinero de los inversionistas, que se va a basar en el fondo de inversión. Finsmar lo va a invertir en diferentes instrumentos, como puede ser los créditos corporativos con garantías hipotecarias, pero no se va a colocar en un solo crédito, sino que se va a colocar en varios, ¿no? En el crédito 1, 2, 3, y así diversificamos tu dinero. Y estos con los pagos pues van a generar una rentabilidad que se va a ver materializada en el pago de las cuotas, ¿no? En nuestro caso hacemos pago de cuotas de manera trimestral y la duración de nuestro fondo es por 36 meses. Ya están dejando preguntas, eso es bastante bueno. Como les dije, ¿en qué productos invertimos nosotros? Básicamente invertimos en créditos corporativos con garantías hipotecarias, factoring y confirming, que son instrumentos de corto plazo y que nos ayudan a seguir generando rentabilidad. El dinero en un fondo no duerme. El dinero todos los días está en movimiento. Y si no hay donde colocar en alguna operación de factoring, confirming o crédito, porque no se acopla al perfil, tenemos las inversiones secundarias como una opción, que es a corto plazo. Por ejemplo, en overnight, ¿no? Que es cuando se coloca en el banco. No soy el banco, tengo este dinero, no lo voy a colocar, tómelo y genérame que sea algo de rentabilidad para el fin de semana, hasta el lunes que tengan una operación acorde al perfil según mi reglamento para poder colocar. Ahora vamos a hablar del factoring, Fede. Ahí ayúdame, por favor, comentando un poco más sobre el factoring. Claro. Ahora, en sí, ¿qué es el factoring? ¿No? El factoring como tal es una alternativa de financiamiento, ¿no? Ya a nivel empresa, donde las micros y pequeñas empresas, las MIPES, ¿no? Ceden facturas a una empresa externa de factoring para poder obtener liquidez. Es decir, una empresa, normalmente una empresa pequeña
o micro ha dado un servicio a una empresa mediana o grande, ¿no? Donde la promesa de pago es a, supongamos, 90 días. Esta empresa, por querer la liquidez al momento, ¿no? Porque necesita pagar a sus trabajadores, local, productos en sí, finalmente cede, negocia la factura a una empresa externa de factoring, ¿no? En este caso vendríamos a ser nosotros Finsmart, obtiene la liquidez al momento y a la empresa externa, a Finsmart, nos van a pagar finalmente dentro de 90 días la factura completa. Esto se logra a través del crowdfunding. Ese es un instrumento, finalmente es un medio de inversión en el cual varios inversionistas pueden ingresar a una operación. Por ejemplo, si hablamos de una factura de Bacus, ¿no? Bacus, supongamos que negocia una factura, ¿no? El Bacus tiene el obligado a pago por 100.000 soles. O capaz tú como inversionista no tengas los 100.000 soles para comprar la factura al completo. Ahí es donde entra el crowdfunding, que finalmente nuestra plataforma permite que un inversionista, por ejemplo Sergio, coloca 1.000 soles, yo coloco 5.000, otro inversionista 10.000, y así sucesivamente se va completando la factura, ¿no? Esto es el crowdfunding finalmente convertido o aplicado al factoring. Entonces, esa es un poco la manera de cómo funciona el factoring a nivel de inversión, ¿no? Donde bajo nuestra plataforma distintos inversionistas pueden ingresar a una operación, ¿no? Generando rentabilidades a plazos cortos. Ahora ya hablando un poco más ya de nosotros como Finsmart, ¿no? ¿Por qué comenzar a invertir en facturas con Finsmart? En primer lugar, bueno, somos una plataforma 100% digital, ¿no? Todo tipo de transacciones, tanto depósitos, retiros, inversiones, ¿no? Poder ver finalmente en qué va las inversiones que tengo en activo, todo se puede hacer a través de cualquier dispositivo móvil, ¿no? Una laptop, una tablet, un celular. Finalmente somos una plataforma 100% digital, ¿no? Diversifica tu inversión. Como ya mencionamos antes, la diversificación es algo que siempre recalcamos bastante, ¿no? Para que uno pueda tener un portafolio, ¿no? Sano, una inversión sana y dividida finalmente, ¿no? En distintos rubros, en distintos sectores económicos, ¿no? A distintos plazos. Nuestra plataforma permite que el inversionista vea las diferentes opciones de inversión que nosotros presentamos tanto en soles como en dólares y pueda tomar una decisión diversificando su portafolio. Ahora, nosotros como Finsmart tenemos un equipo interno de riesgos que se encarga de la evaluación. La mayoría de facturas que vienen directamente con nosotros, nuestros ejecutivos pasan por el primer filtro y luego nuestro equipo de riesgos los filtra para que sean admitidas y ustedes las puedan ver en nuestra plataforma, con el fin de minimizar el riesgo. Entonces, nosotros tenemos un equipo de riesgos que se encarga de la admisión y la previa evaluación para que ustedes la puedan ver en plataforma. Y, por último, ustedes van a poder decidir de qué manera diversificar su portafolio. Si eres un inversionista que capaz está buscando plazos más largos, ¿no? De estar tranquilo por 120, 150 días para ver luego en qué invertir, o capaz si eres un inversionista que está buscando, se le acomoda más temas de corto plazo, 30, 40 días, ¿no? Finalmente el inversionista va a poder decidir a qué instrumento ingresar, ¿no? Algo que es bastante importante, que igual recalcamos, las rentas de segunda categoría es el 5%, somos agentes retenedores por parte de la SUNAT, ¿no? En la rentabilidad generada, que es hasta un 18% anual, nosotros nos encargamos ya de la declaración de impuestos, como mencioné, es el 5% de las rentabilidades generadas, no del total, ¿no? Y eso es algo que igual siempre recalcamos. Nuestras cifras, desde el 2018 que estamos en el mercado, más de 1.000 millones en facturas financiadas, ¿no? Tenemos más de 19.000 inversionistas que confían en nosotros y han comenzado a invertir, ¿no? Desde el 2018 que estamos en activo, 6.200 empresas registradas con las que regularmente, bueno, unas más que otras en realidad, tenemos operaciones y nuestro ratio de efectividad, que eso es algo bastante importante. 99.4% del ratio de efectividad de facturas cobradas, ¿no? Que esto, bueno, un poco más adelante también, si se ponen en contacto con algún ejecutivo o se registran en nuestra plataforma, seguro les van a finalmente especificar, ¿no? Cómo es el ratio de mora, la efectividad que nosotros tenemos, ¿no? Y nos encontramos inscritos en el registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la ley general, ¿no? Como una empresa de factoring ante la SBS. Un poco para resumir lo que he mencionado, ¿cuál es el potencial, ¿no? Finalmente de invertir en facturas?
Un atractivo retorno entre un 11-12%, tanto en soles como en dólares, hasta un 18%. Inversiones a corto plazo. En el factoring solemos hablar que el largo plazo suele ser 120, 150 días. El promedio suele ser entre unos 80, 90 días, ¿no? Pero también tenemos facturas en plataforma dependiendo del sector de 30 a 40 días. Finalmente el inversionista es quien decide. Posibilidad de diversificar la cartera en facturas con empresas muy reconocidas en el Perú. Nosotros trabajamos con el top 10.000 empresas. Regularmente tenemos empresas como Deloitte, Maersk, Bacus, AGPER, Sauder, Nera, EXA, ¿no? Que son empresas con las que constantemente ustedes van a poder visualizar en nuestra plataforma, y el inversionista va a poder invertir desde cualquier lugar del Perú o del extranjero, siempre y cuando tenga un dispositivo móvil y pueda ingresar a nuestra plataforma. Ahora, ¿cómo comenzar a invertir? ¿No? Más que todo en la parte del registro en nuestra plataforma para que ustedes ya puedan visualizar, ¿no? Creándose una cuenta en 3 simples pasos. Primero que todo, el registro en nuestra plataforma es bastante simple, en realidad no dura más de 3 minutos, ¿no? Llenar los campos, su nombre, el DNI. Como mencioné, somos agentes retenedores por parte de la SUNAT, ¿no? Sí vamos a necesitar la foto de ambas caras de un DNI vigente para corroborar la identidad del inversionista. Luego, la validación, ¿no? Esto no tarda más de 24 horas en realidad, donde ustedes van a recibir un correo y van a poder ingresar a nuestra plataforma, ¿no? Van a poder visualizar las oportunidades que tenemos, y en caso decidan hacer su primera transferencia, nosotros contamos con cuentas en el BBVA y en el BCP, tanto en soles como en dólares. Van a poder subir el voucher a nuestra plataforma, nuestro equipo operativo se encarga de la validación y finalmente van a poder ver el saldo disponible. Para realizar su primera inversión, van a poder escoger la factura dependiendo de su perfil. Si capaz están buscando plazos, están buscando tasas un poco más atractivas, el inversionista es quien decide. Fede, te perdimos, creo. Igual les invito a poder agendar una reunión con Fedele haciendo clic. Le va a salir una imagen en la parte izquierda inferior para que puedan agendar una reunión con él y podamos tener un 1-1. Es importante a veces, de repente en el webinar no queda todo claro y hay dudas y más consultas que tenemos y a veces no van a ser aclaradas. Un coffee talk nos viene perfecto este espacio para poder absorber todas las consultas que puedan tener. Así que los invito a agendar una reunión con Fedele para hablar sobre cómo podría ser su inversión en el factoring, cuáles son las alternativas y la metodología que tenemos para que puedan iniciar sus inversiones en factoring. Ahora hagamos una simulación, por ejemplo, cómo funciona nuestra plataforma. Tenemos una plataforma en la cual ustedes van a decidir en qué invertir, ¿no? Vamos a darle un pool de operaciones que tenemos disponibles todos los días. De hecho, tenemos nuevas operaciones. Perfecto. Esta es nuestra plataforma. Esta es mi cuenta personal. Ahorita tengo solo un saldo pequeño. Pero acá van a ver todo el pool de operaciones que tenemos, ¿no? Ahorita tenemos en soles 28 operaciones disponibles, ¿no? En algunas empresas de repente que no las van a conocer como tal, pero si es que ingresan a cada una de ellas van a tener más detalles, ¿no? Ya tuvimos Ripley, por ejemplo, ya voló esa factura, ya no hay nada disponible. Compañía Minera Chungar, que es parte del grupo Volcam, también ya solo quedan 83 soles. Alin Group, que es el corredor rojo de Javier Prado, Banco Ripley siempre vuela. Cifra, que es esa tienda de billutería, ¿no? Que de repente como Cifra Billu no lo van a conocer, pero por ejemplo, ¿no? Si es que ingresamos acá, vamos a ver un poco más de detalle sobre la operación, ¿no? Cifra Billu, vamos a ver el sector, la actividad, el monto que está disponible, que es lo máximo que podrías invertir en esta operación, pero recuerda que puedes invertir, no sé, 1,000 soles, ¿no? Y acá vas a ver el retorno bruto que tendrías en 50 días. Acá van a ver un poco de detalle de la empresa, la tasa que se está ofreciendo por la operación, la anualizada y la mensual, la fecha de cobro proyectada, el código correlativo de la factura, si es una operación de factoring o de confirming también, porque también tenemos confirming. ¿Qué es un factoring a la inversa? Básicamente, aquí ahora que nos pide el financiamiento ya no es el proveedor, sino el propio pagador,
¿no? Como por ejemplo en el caso de Allen Group, el corredor rojo, nos dice, oye, te endoso la factura de mi proveedor que me da el mantenimiento de los buses, págale y yo ya me encargo de pagarte a ti en 90 días. Y yo asumo la comisión de la operación, que mi proveedor simplemente recibe su dinero. Acá vamos a ver un poco más de detalles sobre la empresa, porque como tal les dije, de repente no la conocen con el nombre, con la razón social, pero sí con el nombre comercial, ¿no? Y acá les indicamos que esa es una tienda de accesorios y moda para mujeres, como collares, pulseras, bolsos, etcétera, y tiene puntos de venta en los principales centros comerciales del Perú. La empresa cuenta con 9 años de experiencia, a septiembre del 2025 tiene 532 trabajadores, y esa es un poco la facturación que ha tenido en los últimos 3 años. ¿No? Que de hecho ha crecido de 30 millones, pasó a 46 millones y de ahí a 74 millones, lo cual nos da pues un buen panorama de crecimiento de la empresa. Acá vamos a ver también un poco de los datos de riesgos, ¿no? Que esos se actualizan cada 60 días. Acá, por ejemplo, esta es la data que se ha extraído al 20 de noviembre de este año, es data reciente. Vamos a analizar qué tipo de empresa es, si no es una sociedad anónima abierta, cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada. EIRL no creo que vean en la plataforma porque eso les baja totalmente el puntaje. La fecha de creación, que nos ayuda a saber cuál es la expertise que tiene en la industria, ¿no? Y qué tan arraigado está el negocio. El padrón es para saber qué tan buen pagador de sus impuestos es y si es que tiene el título de agente de retención, de detracción, buen contribuyente, ¿no? Como paga sus impuestos es importante también. El número de trabajadores para medir el tamaño de la empresa y el flujo mínimo de dinero que debería manejar mensualmente, pues la planilla se tiene que pagar de manera mensual. Vamos a ver el nivel de deuda directa e indirecta que tiene el sistema financiero peruano. Ya, acá hay muchas empresas extranjeras que no se apalancan en Perú y se apalancan normalmente a través de la casa matriz en otro lado porque el financiamiento les sale más barato, ¿no? Entonces, eso puede hacer que les baje el puntaje, porque hay empresas muy grandes, se me viene a la cabeza Indra, por ejemplo. Indra es un monstruo de empresa, pero no se apalanca mucho en Perú. Entonces, eso puede que le baje el puntaje. Pero nos ayuda a ver cuál es la expertise que tiene pagando también sus préstamos con el banco, ¿no? Y si el banco quiere tener una exposición de deuda con ellos, pues es algo bueno. Garantías hipotecarias, en algunos casos que sí hay, estas garantías hipotecarias nos ayudan a saber cuál es el nivel de, de patrimonio que tiene, ¿no? Y que esas respaldan normalmente las deudas que tienen con los bancos. Los protestos sin aclarar son aquellos títulos valores como facturas negociables, letras, pagarés, que no los ha pagado a tiempo, ¿no? Acá es importante revisar, siempre van a haber protestos. O sea, una empresa que no tenga protestos es complicado, pero siempre va a haber. Lo importante acá es analizar si este protesto, pues, está cerca al nivel de facturación. Si este protesto de 14.000 soles, que es casi nada en comparado con los 74 millones con los que cerró el año pasado, fuera mayor, ahí sí me generaría alerta, ¿ya? Y es importante saber también con qué empresa trabaja. Muchas empresas de factoring desembolsan sin conformidad y eso es algo que nosotros no podemos aceptar. Siempre las facturas negociables deben tener una conformidad por parte del pagador. El pagador tiene que confirmarme, sí, efectivamente, yo ya recibí la mercadería o el servicio o el producto, ¿no? Y te doy la conformidad por ello. En los montos y las fechas, todo coincide. Y es una exigencia por parte de nuestro equipo de riesgo. No, el nivel de importaciones y exportaciones que en esta industria, por ejemplo, es básica. La industria retail se mueve mucho por las importaciones. No, si habláramos de repente de las comercializadoras, de las mineras o de una agroexportadora, el nivel de exportaciones, pues es una variable básica para poder evaluar. Y por último, vamos a ver el historial que la empresa tiene con nosotros, ¿no? Para saber, oye, tiene experiencia con ellos, cómo es que se comporta. En este caso, Cifra ya ha pagado 42 facturas. Curso no tiene ninguna, solamente esta tendría cuando se finalice. En Mora, pues tampoco tiene ninguna. Y normalmente paga el mismo día del vencimiento. Vamos a ver el promedio de Mora que tiene con nosotros. En este caso, 0.52 días. Acá me detengo. Las empresas normalmente se suelen tomar hasta de 8 a 10 días hábiles para poder pagar la factura. Eso después del vencimiento, ¿ya? Pero igual los intereses siguen corriendo. AGPER, por ejemplo, el de los añaños, es uno de estos que se toma sus 10 días religiosamente, ¿ya? Como ellos no sumen el interés y no el proveedor es el que se ve afectado, no tanto AGPER.
Pero los intereses cara al inversionista siguen corriendo, ¿no? Si la factura estaba a 60 días y la pagaron el día 68, el interés se recalcula hasta el día 68, que es efectivamente el día que hemos recibido el abono. ¿Ya? Y acá van a poder ver pues todas las oportunidades que tenemos. Todos los días actualizamos nuestras oportunidades. ¿Cómo entendemos esto, por ejemplo? ¿No? Cifra, el proveedor solicitó un financiamiento por su factura de 25.888. El plazo por esta factura es a 50 días. La tasa anualizada es a 13.89. Y esa barrita ploma quiere decir todo lo que ya se ha financiado. Y la barrita azul con este número es lo que está todavía disponible por financiar, ¿no? Que en este caso es 13.248, que es lo que está faltando. Y así van a ver de todas las oportunidades. Van a ver el rating también, que es una evaluación interna que hace nuestro equipo de riesgo. ¿Ya? Que una empresa sea B+, no quiere decir que sea una empresa mala. Simplemente por alguna de las variables que les comenté, puede que se haya reducido este rating. Por ejemplo, Dematic. Dematic es una empresa que con nosotros se comporta increíble, nos paga súper bien, ha tenido 185 facturas pagadas, 19 en cursos, para el mismo día del vencimiento, pero su nivel de deuda es bajo, ¿no? Es de solamente 7 millones, que es casi el mínimo que nos pide riesgos. No tiene ningún protesto, o sea, excelente, no le debe a nadie, ¿no? Ya tiene 27 años dentro del sector, pero por el nivel de deuda se le baja el rating. Pero no satanicemos a las de rating B, no son empresas malas. ¿Ya? Y siempre importante diversificar. Así como ven en soles, también tenemos facturas en dólares. Hoy tuvimos una de Conecta, por ejemplo, que es una de las empresas más grandes de call center que hay acá. No, que ya tiene casi toda la industria de call center en Perú bajo diferentes razones sociales. ¿No? Ellos tienen un rating A, es a 113 días, la tasa 11%. En realidad nosotros no discriminamos mucho por tasa. Las tasas en soles y en dólares están muy, muy parecidas. Ya acaban a ver todas las inversiones que tienen y se van a ordenar desde la más cercana a cobrar hasta la más lejana. Acá se va a ordenar todas las inversiones que tienen por cobrar. Y si ya quieren iniciar con sus inversiones, por ejemplo, ya quieren hacer un depósito, en la parte de transacciones financieras van a poder hacerlo. No van a encontrar acá por default depósitos. Acá van a encontrar nuestras cuentas bancarias. En la parte superior derecha pueden seleccionar soles o dólares dependiendo en qué moneda quieran invertir. Y nuestros números de cuenta tanto en BBVA como en BCP. ¿No? Y si ya quieren invertir, simplemente suben ese pantallazo del voucher o de la transferencia que hayan hecho y nosotros nos encargamos de validarlo para que ya lo vean como un saldo disponible y ya puedan operar dentro de la plataforma. Yo creo que ahí ha sido bastante claro con la plataforma para no aburrirlos. Igual me gustan, dejo bastantes preguntas que vamos a contestar. Vamos a tener este espacio de preguntas y respuestas en un ratito. Igual si tienen dudas, por favor, déjenlo. Agendemos una reunión con Fede para que les pueda explicar un poco más. Fede, a ver, vamos con estas preguntas que normalmente nos hacen nuestros inversionistas cuando recién inician sus operaciones. ¿Con qué tipo de factoring trabajamos? Claro, Sergio, nosotros trabajamos con factoring con recurso. ¿Qué quiere decir esto? En la factura está el emisor, que suele ser la empresa pequeña, y el obligado a pago. El obligado a pago, finalmente, es quien nos va a realizar el pago, pero al trabajar con factoring con recurso, el emisor de la factura también es solidariamente responsable del pago. Por lo que, bajo cualquier eventualidad, ambas empresas finalmente son responsables por realizarnos el pago a nosotros, ¿no? Tanto del capital como los intereses. Ahora, Sergio, ¿cuál es el monto mínimo de inversión? Perfecto. A ver, el monto mínimo, acá separo dos términos. Ya el monto mínimo de depósito con monto mínimo de inversión. Y vamos a hablar nuevamente de la diversificación. El monto mínimo de depósito es desde 1.000 soles o 300 dólares. Pero pongamos que ese sea todo tu capital. No tienes más que 1.000 soles o 300 dólares. Invertirlo en una sola operación sería riesgoso y no respetaríamos el principio de diversificación. Así que lo mínimo que puedes colocar por cada factura, por cada operación, es desde 100 soles o 33 dólares. Y así diversificas el 10% de tu exposición en una empresa o en alguna factura, ¿no? Y está saludable tu portafolio.
Ahora, ¿qué comisiones cobran a los inversionistas? Que creo que había una pregunta por ahí al respecto. Sí, justamente, ¿Qué en comisiones? realidad nosotros al inversionista no le cobramos ningún tipo de comisión, ¿no? Ya todo tipo de comisiones, gastos en sí, ya está neteado en la tasa. En realidad nosotros a nivel empresa, nuestra ganancia viene a través de la negociación que tenemos con las empresas al momento de negociarlas, ¿no? No se le va a adicionar absolutamente nada, ¿no? Si es un 12%, Finsmart no cobra ningún tipo de comisión cuando el inversionista solicita el retiro, temas de mantenimiento, cobranza exitosa, ¿no? Nosotros no cobramos ningún tipo de comisión. Ahora, ¿quién se encarga de la cobranza de las facturas? Buenísimo. Nosotros tenemos un equipo, de hecho, de cobranzas in-house, un equipo que se encarga de la cobranza, primero preventiva, ya que es esa cobranza antes del vencimiento de la factura, mandarle un correo al pagador diciéndole, oye, acuérdate que esa factura ya yo la tengo, yo soy el titular de esa factura, así que me la tienes que pagar a mí para que también ante Cabal y yo pueda redimir la factura y no tengas ningún problema, ¿no? También tenemos ya el proceso de cobranza activa, que es cuando ya llega el día del vencimiento, oye, por si acaso este es mi número de cuenta, acuérdate, mándame por acá el voucher para poder redimir la factura. Y también la cobranza de seguimiento, ¿no? Que es cuando ya la factura venció ese día, al día siguiente pues va a haber los recordatorios. Hasta el 10º día útil, ya que es el periodo de gracia que se da, que ni siquiera es algo legal, es un tema 100% cultural que ya todo el ecosistema de factoring lo ha normalizado y ya no podemos ser ajenos a ello porque las empresas ya se acostumbraron a ello. Así que nosotros nos encargamos de la cobranza, como dijo Fede hace un rato, nuestros intereses están alineados a los intereses del inversionista de poder cobrar la operación, porque Finsmart no cobra una comisión al inversionista, no somos una ONG tampoco. Entonces, ¿cómo gana Finsmart? Cuando cobra la factura. Ahí es donde Finsmart realmente ve la ganancia de una operación. Ahora, Fede, ¿cada cuánto publicamos facturas dentro de la plataforma? Perfecto, nosotros publicamos facturas, tenemos dos cortes en realidad, 12:30 del mediodía y 5:30 de la tarde, ¿no? Antes de ello, nosotros en la sección que mostró Sergio, que están las facturas, al lado hay un pequeño recuadro que dice por iniciar, dónde van a estar las facturas que van a salir en estos dos horarios. Ahí van a poder ver la información de las facturas, ¿no? Para que al momento de donde estén disponibles ustedes puedan decidir, ¿no? Ya con anterioridad si desean invertir o no. De igual manera tenemos un canal de Telegram donde a manera de alerta van a poder ver qué facturas van a ir saliendo, no, no tengan que estar ingresando en todo momento a la plataforma, ¿no? A manera de alertas van a poder ver información de las facturas que van a salir, como menciona en la diapositiva, en ambos cortes, 12:30 del mediodía y 5:30 de la tarde, ¿no? Este es el QR para que lo puedan escanear y puedan ingresar a nuestro canal. Ahora, ¿qué información encontrarán en el Telegram? Es una información muy similar a la que nosotros ponemos en nuestra plataforma. Finalmente, la razón social de la empresa, el RUC, ¿no? Ya detalles de la operación, la fecha de cobro estimada, la tasa anualizada, la tasa mensual, los datos de riesgo que evalúan, ¿no? La metodología que tenemos en Finsmart, como ya detalló Sergio, el sector, el nivel de deuda directa, indirecta, en caso sea una empresa con exportaciones, importaciones también, las garantías hipotecarias que tienen en activo, y una breve reseña de la empresa, ¿no? A qué se dedica, su nivel de facturación, y también muy importante que de igual manera se encuentra en nuestra plataforma, en algunas operaciones tenemos documentos adicionales, garantías adicionales, como un pagaré, un aval firmado por el gerente general, por alguno de los accionistas en sí. Igual eso está como nota dentro de la información de la reseña de la empresa. Buenísimo. Veo que Alan me dice que sale inválido el link del QR de Telegram. Igual vamos a dejar el link por el chat para que lo puedan ver y puedan unirse a nuestro canal y vean el perfil de empresa con los que trabajamos y que vean, cada vez actualizamos. Este mes está siendo bastante bueno porque están saliendo un montón de operaciones de empresas bastante reconocidas, ¿no? Porque justamente necesitan para pagar gratificaciones en unos días. Si quieren están en contacto con nosotros, pues pueden contactarnos al 705-2297, ¿no? Los va a atender el equipo de Customer Support para poder derivarlos de repente con algún ejecutivo si es que tienen mayor interés en conocer sobre nuestras alternativas de inversión. También tenemos el correo de soporte@finsmart.pe y si ya tienen una cuenta en plataforma, tenemos el chat web, que es una persona nuevamente quien lo atiende, no es un robot, al menos desde de lunes a viernes de 8:30 a 5:30.
Algo que no comentamos con Fede hace un rato es, hay inversionistas que a partir de cierto monto sí tienen un ejecutivo asignado. Se desbloquean algunos beneficios para estos inversionistas y ya tienen una comunicación mucho más directa con su sectorista. ¿No? El sectorista, ¿para qué va a servir? Básicamente para darles información objetiva que les permita tomar una decisión de inversión. No para recomendar, oye, invierta aquí, invierta allá, no, sino es, tienes esta información, más o menos, el ejecutivo igual siempre conoce a sus inversionistas y conoce el perfil que tienen. ¿Ya? Pero a partir de cierto monto ya tienen este beneficio. Si no nos siguen en nuestras redes sociales, los invito, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube. En LinkedIn van a ver algunos artículos bastante interesantes que no solo se limitan al tema de inversión en factoring, sino a un tema de inversión en general. Van a salir nuestros reconocimientos también. Este año hemos sido premiados como, o reconocidos como una de las 100 fintechs a nivel LATAM por Forbes. También ganamos uno de los premios de las mejores fintechs dentro de LATAM por el BCP. ¿No? En YouTube van a encontrar tutoriales, de hecho, sobre cómo funciona nuestra plataforma, cómo crear tu cuenta, cómo hacer tu depósito, cómo solicitar el rescate de tu dinero también a tu cuenta bancaria. Eso sí pueden hacerlo a través de YouTube. Así que los invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a mi parte preferida, la parte de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de contestar todo. A ver. Vamos con esta. A ver. ¿Qué opinan sobre la diversificación, no solo en activos, sino en divisas y plataformas? Por ejemplo, yo personalmente tengo acciones en dos brokers diferentes, enfoco uno a riesgo alto con acciones en crecimiento y una pizca de cripto, y el otro en acciones de UK, buscando la renta para dividendos de acciones defensivas, y dos fondos mutuos en Perú, uno de riesgo medio distributivo y otro de riesgo bajo a corto plazo. Mis inversiones están divididas en libras, USD y soles. Jorge, la mejor estrategia que has hecho es esto. O sea, tienes súper diversificado tu portafolio, tienes diferentes riesgos. Eso es algo muy bueno. Estás planificando, la verdad, que bien. Y eso te va a ayudar, ¿no? A que puedas llegar a esta libertad financiera. La diversificación no solo es en empresas, sino también en instrumentos, en monedas. Vas a diversificar también en rendimiento, que va a depender mucho del perfil. Si eres un perfil que no le gusta el riesgo, en realidad, de repente invertir te puede volver un poco más cardíaco. El ahorro puede ser algo que se acomode para ti, pero recuerda que así pues va a ser más complicado llegar a una libertad financiera o que tengas rendimientos mayores a la inflación, ¿no? Que era algo que hablaba Fede al inicio de esta presentación. Pero Jorge, muy bien lo que estás haciendo, la verdad, tu portafolio está bien diversificado. Así que felicitaciones. Alan nos dice 10%, 12 en soles o dólares. Fede, por favor. Claro, en realidad creo que te refieres un poco más a la explicación de la gestora de fondos. Bueno, en sí en la gestora, el retorno esperado anual en dólares es de 11%, ya habiendo descontado la comisión del 1.5% en FinSmart. Es decir, ya habiendo descontado eso, es 11% para el inversionista en dólares, 12% en soles. ¿No? Esos son los retornos esperados, que finalmente es un promedio, ¿no?, de los retornos que hemos tenido bajo estas operaciones. A ver, Alan dice, ¿cómo aplica la deducción de impuestos para peruanos radicados en Estados Unidos o en el extranjero en general? Ojo que la retención es parte de SUNAT. Sergio, si nos puedes apoyar en esa pregunta. Claro que sí. De hecho, ahí cambia un poco. Normalmente para domiciliados es el 5% y si estás como no domiciliado, sí sube. Sube considerablemente este monto a 30%. ¿Ya? De hecho, si que creas una cuenta en la plataforma, te va a pedir cuál es tu calidad de domiciliado, ¿no? Para saber cómo es que vas a tributar y cómo aplicaríamos la deducción de los impuestos. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el perfil de riesgo de un inversionista que un inversionista debe tener para alcanzar una libertad financiera en los próximos años? De acá no es solo importante el tema del tiempo, ¿no? Sino también cuál va a ser mi capital inicial con el que quiero empezar a invertir para tener esos ingresos pasivos, ¿no? ¿En qué quiero invertir? Quiero algo más, no tanto riesgo, algo con más riesgo elevado,
¿no? Así que esas variables también son importantes, ¿no? Antes de definir el plazo, colocar el capital y con ese capital buscar las diferentes opciones, que es parte de la planificación, ok, esas opciones más o menos me van a rendir esto, esos van a ser los flujos que voy a tener de manera mensual, trimestral o dependiendo del instrumento en donde se invierte. Ya es parte importante de la planificación. Así que, Sebastián, te sugiero eso antes para que puedas evaluar bien, ¿no? Y no caigamos porque a veces nos emociona, ya quiero ser, ya no quiero trabajar, simplemente quiero vivir de mis rentas, planifiquemos antes. Así que ahí te invito, por ejemplo, a que puedas agendar una reunión, puede ser conmigo, con Fedele, para que puedas conocer más de nuestras alternativas, saber qué es cuál es la proyección que tienes y poder ayudarte a definir qué es lo que mejor se acomodaría para tu perfil. A ver, acá, Fede, ¿me ayudas? Claro, ustedes pagan directamente a la SUNAT y retienen el 5%, lo hago yo directamente. En realidad nosotros, bueno, somos agentes retenedores por parte de la SUNAT, ya nos encargamos de la retención del 5%, no de las rentabilidades. En realidad, el inversionista en su plataforma, ¿no? Justamente también hay un apartado que habla, que es una sección de retenciones, pero ustedes cuando se haga el pago van a ver el saldo disponible ya habiendo descontado el 5%. ¿No? Aproximadamente a finales de febrero, al inversionista le va a llegar un correo con el certificado de retención de impuestos, ¿no? Y un desglose de las operaciones que han transcurrido en el año anterior, ¿no? Ya nosotros nos encargamos de ese proceso. El inversionista de igual manera va a tener el certificado para poder corroborarlo. Ahora, con respecto al pago de los intereses, en caso X empresa demore en pagar, nosotros como inversionistas nos vemos perjudicados con la fecha en la que deberían pagarnos. Bueno, en sí, como mencionó también Sergio, nosotros contamos finalmente los intereses hasta el día de pago. ¿No? Si hoy día, 4 de diciembre, vence una factura y finalmente la paga el 10, es decir, 6 días más, ustedes como inversionistas no se ven perjudicados ya que van a recibir los intereses corridos hasta el día 10, como si ese hubiera sido el día inicial de vencimiento, ¿no? Bajo la tasa que finalmente se inició la inversión, pero ustedes reciben los intereses corridos. Esa es la estructura que nosotros manejamos con Finsmart. Lo mejor del factoring es ser un tipo de inversión rentable en muy corto plazo. Uno decide la factura y creo que esa es una pregunta que No es no... un comentario, pero Un sí, comentario. tal cual. No, de hecho, Frank, Bueno, totalmente de acuerdo. Tú decides en qué invertir, tú vas a ser tu propio estructurador, ¿no? Y vas a saber en qué facturas vas a querer colocar dependiendo del perfil en el cual te sientas más cómodo. A ver, acá Gerardo nos dice, invertir en sus productos, sea factoring o fondos de inversión, imagino, podemos tener una mejor tasa como para fidelizar al inversionista con sus productos. En el factoring, de hecho, sí, algo que como les comentaba, a partir de cierto monto ya tienen un ejecutivo asignado, que es una pregunta además que han hecho más abajo. Te la voy contestando. A partir de 5.000 soles ya tienen un ejecutivo asignado. ¿Ya? Ahí van a tener una comunicación mucho más directa, van a tener información objetiva sobre las empresas que de repente no les es suficiente con la información que está en la plataforma, ¿no? Entonces nosotros podemos darle ahí un poquito más de información. Pero también pueden acceder a tasas preferentes. Tenemos oportunidades en plataforma, pero en la interna tenemos algunas oportunidades entre 0.5 hasta 2 puntos por arriba de lo que sale ahí, ¿no? Y ahí podemos ayudar a que tengan una mejor rentabilidad. La gama de oportunidades es amplia también, pero la idea es que puedan tener una mayor rentabilidad. ¿Ya? En el tema de fondo, ahí no se puede aumentar porque va a depender del comportamiento que tenga el fondo, ¿no? Por eso tenemos una tasa objetivo del 12% en soles y del 11% en dólares. Sin embargo, si es que la tasa es superior, ahí entra también un fee. Ya el fondo va a planificar el capital del inversionista, hacer ese trabajo de analizar, estructurar y colocar, sí cobra una comisión a diferencia de plataforma. Ya, pero acá te olvidas de hacer cualquier gestión. No tienes que pelear por nada porque la gestora se encarga de todo. Y ahí es una comisión, es bastante pequeña en realidad, tanto la fija como la variable. Elizabeth nos pregunta, ¿cuál es el monto inicial de inversión? Que creo que lo hemos contestado, Fede, pero igual, por favor, platícanos, recuérdanos cuál es el monto inicial de inversión. claro, en sí, por plataforma, el monto mínimo de inversión es desde 100 soles o $30 en realidad.
para un poco también acceder a esta mejora de tasa, sí, los montos pueden ir variando, ¿no? En realidad desde 1.000 soles o $300, pero para el fondo de inversión, ¿no? Por el nivel, la magnitud de las operaciones que entramos con empresas, si hay un monto de inversión que es de 20.000 soles o $6.500, ¿no? Para la estructura ya más a mediano plazo del fondo de inversión. Ahora, Alan pregunta, si tengo cuentas de banco en el extranjero, ¿se puede linkear a mi cuenta de Finxmart o necesito tener cuentas de banco en el Perú? Sí, justamente Alan, sí necesitamos que tengas una cuenta en el Perú, ¿no? En realidad ya hay bastantes bancos, si no me equivoco el BCP, que te permiten, dependiendo qué banco tienes en el extranjero, poder trasladar el dinero directamente. Eso ya tendrías que averiguarlo directamente con tu banco, pero si nosotros por procesos, también por temas de seguridad, sí necesitamos que tú tengas una cuenta bancaria acá en el Perú para poder hacer las transferencias tanto de depósito como de retiro del dinero. Correcto, ahí es importante para poder tener la trazabilidad y para las comisiones, porque si hacemos una transferencia al extranjero, la comisión es alta. Entonces, la idea es que no se coma tu rentabilidad de esas comisiones, ¿no? En promedio, ¿cuál es menos riesgoso, factoring o confirming? Martín, me gusta tu pregunta, de hecho. Va a depender mucho, porque en el factoring, como dijo Fede hace un rato, tenemos el factoring con recursos. Entonces, tenemos a dos actores que son responsables del pago. Tenemos al pagador de la factura, que es el grande, ¿no? El que tiene la espalda financiera, dígase Bacus, por ejemplo. No, Bacus es el principal obligado a pago. Pero también está el emisor de esta factura, que es tan responsable como Bacus. De hecho, han habido operaciones que nosotros hemos cobrado a través del girador, ¿no? Porque la empresa ¿sabes qué? No te voy a pagar, no me cierro, ok, hago mis acciones legales, pero también voy a accionar legalmente contra el girador. Y cobro por el girador porque cualquier protesto o algo lo afecta, ¿no? Y con eso ya ni siquiera el banco le va a querer soltar algo de dinero. Entonces, pues eso ayuda, ¿no? A que podamos cobrar. En el confirming, como solo tenemos un actor, ¿no? Solo tenemos uno de los responsables, que es el pagador, solemos pedir pagarés más avales. El pagaré tiene el mismo peso como título o valor que una factura. Entonces, pagaré y la factura no me hacen mucho sentido, ¿no? Porque si acciono legalmente, tanto el pagaré o la factura, acciono contra el patrimonio de la empresa. Sin embargo, pedimos avales. Y el aval puede ser una empresa del grupo o el aval del representante legal o el accionista mayoritario, que ya no solo responde con el patrimonio de la empresa, sino con un patrimonio personal, ¿no? En algunas operaciones, creo que son dos empresas, si no me equivoco, que es Ichcorp y ACP, Tenemos tenemos una garantías, garantía. no garantías hipotecarias que obviamente cubren el valor de la deuda. Así que es importante y eso en la plataforma sale, ¿eh? Si la operación tiene un pagaré o si tiene un aval o una garantía hipotecaria, que les permita pues tomar una decisión, ¿no? Martín, algo que siempre digo y creo que ha quedado bastante claro después de esta charla, la diversificación, ¿no? El factoring y el confirming tienen el mismo riesgo, pero siempre hay que evaluar en qué invertir de acuerdo al perfil que tú tengas. A ver, acá Alan nos dice, ¿hay algún fee si invierto y luego saco todo mi dinero? Fede, ahí ayúdame, por ejemplo, hablando sobre En realidad, plataforma, sobre la gestora. claro, con respecto a la plataforma, no. En cuanto tú tengas tu dinero disponible, ¿no? Si tú inviertes tu capital, la empresa paga y tú ves tu capital más los intereses como dinero disponible que aún no se ha invertido, tú vas a poder retirar el dinero y nosotros no vamos a comprar ningún tipo de fee. Ahora, eso es con respecto a nuestra plataforma. Nuestro fondo de inversión tiene un plazo de 3 años o 36 meses, con la posibilidad de que el inversionista pueda solicitar el retiro o rescate de capital a partir del primer año, ¿no? Finalmente hay como un mínimo un año de permanencia. Si el inversionista quiere salir antes del primer año, perdón, antes de los 3 años que culmine el fondo, que es el plazo del fondo, el total, sí hay un fee, que es el 5% de las rentabilidades generadas, ¿no? Nosotros finalmente es una penalidad que se cobra, no, pero solamente si es que el inversionista quiere salir antes del plazo estimado, que son los 36 meses, y esto es sobre las rentabilidades, ¿no? No sobre el dinero en total, ¿no? Solamente sobre las rentabilidades generadas. Buenísimo, a ver. Okay.
Ya vamos terminando con las preguntas. Cuando se obtiene algún retorno de inversión, se retiene algún porcentaje. Sebastián, lo único que vamos a retener es el 5% del impuesto a la renta de segunda categoría, que es el 5% solo sobre la ganancia, ya que es un tema 100% tributario, nadie quiere tener un problema con la SUNAT, entonces no evadimos impuestos, tenemos que pagar todos nuestros impuestos. Pero en este caso, operativamente te olvidas, porque nosotros vamos a declarar y pagar ante SUNAT y al final del ejercicio te vamos a enviar tu certificado como constancia de que esos impuestos ya han sido pagados por las ganancias generadas. Esto aplica tanto para el factoring en la plataforma, también en la gestora de fondos. ¿Ya? En la gestora de fondos, como dijo Fede hace un rato, sí hay un fee que se paga la gestora por la administración del dinero, ¿ya? Pero es un 1.5 fijo y en caso sea variable, el variable es cuando se excede la tasa de retorno, no fue 12, fue 14%, como se excedió en 2%, en 2 puntos, sobre ese 2% se va a cobrar un 20%, ¿ya? Como por un fee de la gestora, que eso todas las gestoras lo tienen, en realidad, ¿no? Y por último, ¿hay algún límite de edad para estar en su plataforma? No, no hay ningún límite de edad. De hecho, tenemos inversionistas, estudiantes que están empezando con el mundo de las inversiones, lo cual es algo bueno, así como inversionistas más sofisticados también que ya tienen un portafolio bastante diversificado, ¿no? Y que llegan a cifras pues, por arriba de los 6 ceros. O también fondos de inversión dentro de nuestra cartera de inversionistas. También hay otros fondos de inversión que invierten dentro de nuestras operaciones, ¿no? Así que no hay un límite de edad. Algo importante que no hemos comentado es que al trabajar o estar dentro del registro de la SBS sí nos exigen ciertos procesos, como por ejemplo el tema de prevención del lavado de activos. Cada inversionista que se registra en la plataforma o que quiere invertir dentro de nuestra gestora de fondos debe pasar por un filtro previo, ¿no? Para evidenciar de que el dinero que están invirtiendo es lícito. Así que nada, muchísimas gracias, ha sido un buen público, bastantes preguntas, ¿sí o no, Fede? Igual los invito a agendar alguna reunión si es que no ha quedado claro, algún punto de repente, y puedan tener este espacio conmigo o con Fedele para poder absorber las consultas que hayan quedado todavía en el aire. Sí, exactamente. En realidad, muchas gracias por las preguntas. ¿No? Tanto Sergio como yo estamos para apoyarlos. Ahí está el contacto de Sergio. ¿No? Igual ha salido un pop-up para que puedan agendarse con nosotros y de igual manera en caso se animen un poco a investigar en nuestra plataforma, pueden registrarse, es bastante simple, bastante rápido y nosotros igual vamos a tratar de ponernos en contacto con ustedes, ¿no? Para cualquier duda adicional que puedan tener, ¿no? Finalmente apoyarlos en ello. Claro que sí, acá tienen mis datos, este es mi correo, este es mi número, mi WhatsApp también está linkeado a ese número, así que también pueden escribirme, encantados de poder ayudarlos. Si no, también está el contacto de Fede, su correo, su número, también tiene WhatsApp, también pueden escribir ahí para poder absorber las consultas que tienen y si tenemos alguna reunión, pues mucho mejor. Estamos también en oficina, nosotros venimos los martes y los jueves, de hecho yo estoy en oficina ahorita. Si es que quieren agendar un coffee talk, que nos gusta mucho tener estas charlas tomando un café, encantados también de poder recibirlos por acá. De mi lado no me queda más que agradecerles, muchísimas gracias por el tiempo dedicado, sé que es complicado, un jueves ya estamos terminando la semana, pero muchísimas gracias por haber asistido. Hasta luego, buenas noches. Bueno, muchas gracias.